No pienses que no sé lo que estás haciendo. Yo soy Groot. Tu compinche roedor ha ocultado unidades de manera fraudulenta ahí dentro. Yo soy Groot. Te estoy vigilando, árbol. Yo soy Groot. Groot, ¿todo bien ahí? ¿Abres la puerta un segundín? Yo soy Groot. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Yo soy Groot. Genial. Ahora tendré que comprarme otro. Yo soy Groot. Maravilloso. Te confiaré todas las unidades que descubra, aunque no puedo decir lo mismo de los demás. Vaya, veo que te estás tomando muy en serio lo de buscar unidades. Es un asunto serio. Sí, lo entiendo. Todos estamos cagados por ir a prisión. Yo no estoy cagado por ir a prisión. Ah, bien, porque yo tampoco lo estoy, supongo. En la Skill vivía con criminales, asesinos y ladrones. Me enseñaron una dura lección. Los asesinos y cazarrecompensas no son de fiar. Vale. Vaya. ¿No crees que estás viendo la paja en el ojo ajeno? No he mencionado ningún fardo de heno. Es una expresión de la tierra. Lo que digo es que tú eres un asesino convicto y yo era un pirata. No somos unos ciudadanos modelo, precisamente. Tú y yo somos honrados. No puedo decir lo mismo del resto. A lo mejor te equivocas, Drax. Nunca se sabe hasta que les das una oportunidad. Ya se verá. Está bien. Hostia, ahora no puedo salir. En serio. Hostia, sí. Bugueos ahí, amor. Gamora, Deberías llamar. ¿qué haces? Deberías estar buscando la guita. Lo hice. ¿Y No tengo nada. qué hay de esas muñecas? Dime, ¿te gusta tu vida? ¿Lo dices en plan existencial? Venga, vale. En general me gusta mi vida. Bien. Pues haz como que no has visto nada y pírate. ¿Te veo en el salón? Largo. Vale. Rolazo. Este que a miña habitación de... Eu creo que o diferido se me vai silenciar. Porque música con un copy. En fin, a ver si puedo encontrar algunas unidades sueltas por aquí. ¿En serio? ¿37 unidades? Entonces nos faltan otras 6.963. Si queremos conservar la nave, Lo sé, hay que trazar un plan. reconsidera mi propuesta inicial. Y dale con Fin Fan Fum. Sí, debemos ir a por fin Fan Fum. Drax, hay otras formas de ganar pasta. Como vender la basura de Gamora. ¿Qué? No seas agarrada. Desde que te uniste a nosotros has guardado un montón de chorradas. Algo valdrán, ¿no? La zona de cuarentena no ha servido. No quiere arrimar el Mis hombro. figuritas no son chorradas. El equipo está contra las cuerdas y tú no quieres sacrificarte Rumbo al por él. sistema estelar. Voy a sacrificar tu cabeza. Y hacia las majestuosas Muy montañas bien, de sí, Kakalanzara. qué maduro. ¡Tíos! Vamos a ver qué opina Drax. Fin Fan Fum es el monstruo más feroz y legendario de la galaxia. Rompe los huesos de los que van tras él. Y hasta los mejores cazadores son presas de sus colmillos. Una muerte gloriosa. No buscamos la muerte, Drax. ¡La muerte gloriosa! Deja de insistir. Bueno, en ese caso... ¡No vamos a vender mis cosas! Yo soy Groot. Yo soy Groot. Dice que... combinemos ambas ideas. Vender las chorradas de Gamora a Fin Fan Fum. Infalible. Sí, bueno, pero el problema es que Lady Infierno solo está interesada en comprar monstruos. Y tú no eres un monstruo. No lo es. Es el más majo y más... Yo soy Groot.
No, de eso nada. No puedes hacerte pasar por uno. Soy Groot. ¿Ah, sí? Hostia. ¿Quieres a un monstruo? Pues vas a ver. Relajaos. Groot, te estás ofreciendo para... No se ofrece para nada. Estamos... Buena idea. ¿Vender a Groot? Luego podríamos rescatarlo. Absurdo. Lady Infierno busca a los monstruos del interior. El canijo horripilante es la elección correcta. Es cruel, sádico y tiene un alma mugrienta llena de ira. La reina monstruo pagaría una buena suma por él. ¿Sí? ¿Cómo de buena? ¿Con eso no tienes problema? Porque yo sé quién soy. Y también lo que él no es. Yo soy Groot. Voto por venderlo. Creo que Lady Infierno morderá el anzuelo. Vale. Voto porque no sea Groot. Yo también voto por la pequeña alimaña. Empate. ¿Peter? En cuanto a monstruos se refiere, mira, Groot da más el pego. Colega, primero, gracias. Y segundo, quiero que te quede claro que te sacaremos de allí enseguida. Yo soy Groot. Muy bien, pues al lío, a vender un monstruo. Madre mía. ¿De verdad vamos a ir hacia eso? Se dice que el clima de Seknarf 9 cambia según el temperamento de su gobernante. Las mujeres no somos así. Ni el clima. En fin, seguro que al final no es para tanto. ¡Ahí! ¡La fortaleza de Lady Infierno! Acércanos, Will. No quiero poner un pie aquí. ¡Hala! ¡Controlado! Sí, bueno, ahí. Pilotas en dirección área. Es que no está pilotando. ¡Tranquis, troncos! ¡Es un Está apretando. ajuste! ¡De nada! Coser y cantar. Ah, Pegó un Estarás de subidón, coña. ¿qué? Así haremos un poco de turismo antes de acabar la transacción. Estamos a cientos de kilómetros de la base. ¿Sabes que me encanta turistear? Buah. No. La próxima vez, piloto yo. ¿Estáis seguros de que el frondoso está preparado? No, Le irá bien. Yo soy Groot. no te me pongas cenizo ahora. Así no ayudas. ¿Tú cuando te quejas sin cesar, sí? Te estás quejando de que el pequeñajo se queja. Vale, todos despotricando. ¿Contentos? de Drax. Si hubiésemos pasado antes por Sapiencial, nos habríamos sacado unas perlas. ¿Quieres dejarlo ya? Jamás pensé que diría esto, pero ¿qué tal si somos un poco más optimistas? ¿Optimistas? ¿Cómo? Estamos calándonos hasta los huesos en un planeta con unas tormentas del copón para jugarnos nuestra última baza de ser libres con un caudillo. Caudilla. Pues caudilla. Además, el Cuerpo Nova ha confiscado nuestra caja de armas. Sí, eso también. Se me había olvidado. ¿Por qué tiene una pin...? Yo no me cuelo en tu cuarto a toquetearte las cosas. ¿Qué? Si me pirateaste el visor y le pusiste un marcador mientras dormía. Eso era diferente, te lo mejoré. Además, ¿alguien te ha dicho que roncas? Y yo creía que lo de Drax era malo. Will, deberías mirártelo. Pareces un torco. Yo no ronco tanto. Ya, vale. Oye, ¿qué es este trasto? Parece un abrazacaras de metal. Es una unidad de control vertebral. Sí, claro, por supuesto. Unidad de control y tal. En Half-World, los científicos Kree las usaban para mantener
a sus supersoldados a raya. Pulsaban un gran botón rojo y ¡zas! Obediencia instantánea. La madre que... Rocket. ¿Qué te hicieron los científicos Kree? Me despiezaron y me volvieron a montar una y otra vez hasta que me dejaron así. Un ser a medio acabar al que podían moldear y controlar. Oh, Rocket, no tenían ni idea. Bueno, sabía que el Imperio Kree era terrible, pero... ¿Sabes lo que se siente al perder el control sobre tu cuerpo? Con dolor constante, atrapado en tu interior, incapaz de impedir las cosas horribles que estás haciendo. Esa unidad de control se aseguraba de que hiciera lo que debía, quisiera o no. Una pequeña y peluda máquina de matar. No tardé en entender que era inútil resistirse. Vale, pues lancemos este trasto por la esclusa. Tengo un saludo especial con el dedo corazón para los capullos que la crearon. No estoy listo para librarme de eso. Quizá algún día. ¿Estás totalmente seguro de que quieres quedártelo? ¿Y si...? ¿Me controla? Hace mucho que decidí que no dejaría que nadie más volviera a controlarme. Para mí, no es más que otro pedazo de chatarra útil, con malos recuerdos. ¿Cuántos supersoldados como tú había en Half-World? Cuando empezaron los Kree, unos 100, quizá. Cuando escapé, solo Layla y yo. Fue la primera en sobrevivir a la unidad de control. ¿Y Layla también es un...? ¿Qué? ¿Un mapache? Bueno, un... no mapache. Piensa que ella les tenía miedo y la unidad de control nos mantenía a raya. A mí, al menos. Parece... horrible. Ni me lo imagino. Así que hice lo que mejor sé hacer. Di con la forma de sobrecargar la unidad de control. Cuando los azulones nos sacaron de la jaula, ¡boom! Abrí un agujero en el laboratorio. Lo que no sabíamos, lo que yo no sabía, era que había robots centinela. Llegamos a la valla de seguridad y Layla me cubrió mientras pirateaba la frecuencia del modulador y en cuanto la abrí, ella me empujó. La oí morir. Rocket. Esto creo que se conta. Ya no importa. Creo que se. Es pasado, ¿no? Ve Y ese trasto na terceira me lo temporada recuerda. da Galaxia. Siento que tuvieras que pasar por todo eso, Rocket. En serio. Oye, Groot, ¿me daría tiempo a crear un paraguas sónico? Yo soy Groot. No me extraña que Rocket sea como es. Espero que os mole andar, porque nos espera una buena caminata. ¿Crees que me gusta haber aterrizado tan lejos de la fortaleza? Alégrate, roedor. La lluvia es refrescante. La lluvia es una mierda. Yo soy Groot. Que me calme, dice. Tú eres una planta, la lluvia te pirra. Vale, está ¿Por qué no inspeccionando. tenemos misiones en planetas secos y calentitos? O de sempre deixan aberto este. Sí, para matar tenía un bosque bonito, porque no llovía. A ver qué apañamos con las piezas que has recogido. Una cosa. Este show que teño activo. Vale. Maniobra durante a caída por un espacio corto de tempo mentre disparas. Evita que árbol cabeza presente un golpe de derribo. Creo que vou usar esto de escanear enemigos durante o combate. ¡Voilà!
¿Mi aumento? O teu visor ahora pode escanear enemigos en combate. Escanear un enemigo ofrece pistas sobre como derrotalo. Cando escaneas a un enemigo, o tempo ralentizas. Vale. Ahí está ya. Lol. Ah, parece cascado. ¿Rocket podrá repararlo? Yo soy Groot. ¡Groot! Hola, colega. Solo estaba comprobando que todo estaba bien. Y sí, lo está. Muy bien. Yo soy Groot. Lástima que el traductor esté escacharrado. Tenía la esperanza de que tradujese del grutés u otra cosa. Yo soy Groot. Así podría descargarlo en mi traductor. Lo que daría por saber qué piensas de verdad y no tener a Rocket de intérprete. Yo soy Groot. ¿Sabes? No siempre he tenido un implante traductor. A ver, que suspendía francés antes de irme de la Tierra tampoco es que fuera a servirme para todo esto. Yo soy Groot. Uf, los primeros años. Ni te imaginas lo que me costó apañármela sin tener ni idea de lo que me decían. La mitad de los idiomas de por aquí parecen ruido blanco, chillidos de pájaros y ceremines desafinados. No me apetece nada saber cómo suena Rocket en realidad. La tele no me preparó para la realidad de vivir en el espacio. Mira tú por dónde. Yo soy Groot. Es una suerte que tengas a Rocket. Lo digo porque sé lo que es estar rodeado de gente que no te entienda nadie. Llegas a sentirte muy solo. Yo estuve así. Me imagino que tú también, antes de Rocket y de nosotros. Yo soy Groot. Seguro que no lo digo lo suficiente, pero eres una parte importante del equipo. No me imagino a los gañanes de la galaxia sin Groot. Y quién sabe, lo mismo este chisme tiene tu idioma y Rocket se las apaña para descargarlo o piratearlo. Yo soy Groot. Sería genial poder hablar contigo. De verdad. De hecho, espera un momento. Rocket! ¿Qué? ¿Puedes venir un momento? ¿Qué quieres, Quill? Tengo lío. ¿Podrías comprobar si esto tiene el idioma de Groot? ¡Que no! ¡Ni lo has mirado! No hace falta. Esos trastos baratos no tienen paquetes de idiomas raros. Y si los tienen, sirven de poco. ¿En serio? Espera, ¿tienes el paquete de idioma de Groot instalado en tu implante? ¿Tú me has visto pinta de millonetis? Los únicos que tienen ese paquete de idioma están forrados. Entonces, ¿sí que hablas grootés? Talunisiano. Y sí, claro que lo hablo, más o menos. Groot y yo llevábamos una década trabajando antes de que aparecieras, Quill. Cuando llevas tanto tiempo con alguien, os acabáis entendiendo. Yo soy Groot. Tú lo llamas malentendidos, yo abierto a la interpretación. Yo soy Groot. No nos salieron ranas y no queríamos esos curros. Así que aprendisteis a entenderos con el tiempo. Y con un archivo con el léxico de Groot, que tampoco es de gran ayuda si todo tu idioma suena a yo, soy y Groot. Aún queda esperanza. Yo soy Groot. Me ha gustado charlar contigo. Yo soy Groot. Genial. De lujo. Vaya, Yo soy Groot. No, no deberíamos ir. Debemos ir, que es distinto. Dicen que Seknarf 9 es inhóspito para los seres de carne blanda. Veamos cómo te desenvuelves, Peter Quill. ¿Cómo no iba a estar lloviendo? esta non fala. Non quere falar.
Espera, no fue para matar. Vale, allá vamos. Vamos a falar justo cando vou abrir a porta. ¿Alguna vez os he dicho que odio la lluvia? Si el castillo está a tiro de piedra. Eso no es un castillo, es una fortaleza impenetrable. ¿Y cómo la penetraremos? ¡Él sabrá! Por ahora hay que llegar. Ya lo pensaremos de camino. No hay nada que pensar. Como mercaderes de bestias conseguiremos una audiencia con Lady Infierno. ¡Bien! La bestia ya la tenemos. Ya solo nos queda lo de ser mercaderes. Menos mal que llevo mi atuendo oficial de mercader. Esos atuendos... Esos atuendos no existen. Ahora estaba buscando cable. Si no lo tienes claro, vamos apañados. Vou dar media horiña máis e despois corto porque xa van ser a 10 cando me dei conta. ¡Ah! El aire fresco viene insuflado de vida. Es realmente tonificante. Las borrascas encajan con tu forma de ser. Por supuesto, los entornos implacables curten a los guerreros. ¿Le ha pasado algo a mi chaqueta? Al menos tú tienes una. Algunos estamos calándonos vivos. Menos llorar y más andar. Ui, ui, Oye, ui. ¿estás Que ciclón? peta, No iremos a atravesar esto andando. E o xogo non sei se vos vai guai, pero bueno. Deja de quejarte. Las adversidades fortalecerán tu espíritu. No es andar, es senderismo. Será divertido. ¡Yujú! ¡Excursión en equipo! Esa solo es otra forma de decir andar. Venga, al menos no te vas a aburrir. Está chupado. Non sei se o gameplay vai ben. Se vedes que vai a trompicóns avisad. Sin ambajes. Dicho así, parece que quieres que te parta un rayo. No esperaba que una traidora Chitauri comprendiera el significado subyacente. ¿El significado subyacente de que te maten? De afrontar de cara, hija del subterfugio. ¿Qué problema tienes? Lady Infierno condena la falsedad y el deshonor. ¿Qué tal si nos centramos? Hemos venido a tangar a una tipa, no a pelearnos. Uf, casi No cae. es una mujer cualquiera. Lady Infierno es una reputada guerrera. Y una reina. Y asquerosamente rica. ¡Mierda! ¡Madre mía, por los pelos! Bien jugado, Lady Infierno. Hostia, chaval. ¿Vamos a seguir entonces? ¡Así! Boa idea non é. Estad atentos a los azules grandotes y poneos a cubierto antes de que nos manden a tomar viento. ¡Buen consejo! LOL. ¡La fortaleza es por aquí! ¡Claro que sabe que tenemos prisa! ¡3 ciclos! E non. Estoy reconociendo el terreno, ¿vale? No, estás yendo en dirección contraria. Puto vento, tío. Merda, tío. ¡Mierda! Vale, puede que esto sea más peligroso de lo que pensaba. Esa es la clave, vivo. Como alguno la falte, me vuelvo... O Dras vai morrer dun rayo. ¡Racha de viento! ¿Alguna vez os he dicho que odio mojarme? ¡Sí! Non me podo mover daqui, meus. ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡Que nos escondamos debajo de él! Esa es una idea pésima. ¡No os paréis! Guau. ¡Ah! ¿Ves como si quisiera darlo? ¿Me prometes que no has salido con esta? ¡Lo juro! Aí como un morrallo de... Vale, tiña que caer. ¿Estáis bien? Deberíamos haber ido a Maclu IV. Una antigua nave de la Resistencia. Está para el arrastre. Culpa de esta y sus amigos Chitauri. No éramos amigos. Gente. Yo soy Groot. Hostia, que ten dentro. No
lo sé. Pero ahora no se mueve. Sé precavido, roedor. Sobreviví al puñetero Halfworm. ¿Crees que esta vez? Hostia. Viene compañía. ¡Preparaos! O sea, non sei nin como se disparaba. La criatura se mofa de nosotros con su veneno regenerativo. ¡Déjala gelatina! ¡Rómpele los huesos! ¡Vean tus músculos! ¡Será un placer! ¡Me voy a poner perdido de mano! ¡Machácalos, Drax! ¡Nos están viendo! ¡Venga! ¡Ya lo tenemos! ¡La bala exterior no deja de regenerarse! ¡Hay que destrozar los bichos de dentro! ¡Pasad del plan! ¡Llega otro grupo de bestias! No me importa lo numerosos que sean. Merda. Aí caguei. ¡El plan pasa a la ofensiva! ¡Apuñaladme, hijo de! Desgarrar la carne de sus huesos no parece hacer mella. ¡Deja la gelatina! ¡Rómpele los huesos! ¡Solo será un cortecito! Groot, enséñale tus ramas. La venga de parte del infierno. Es una prueba, la abordamos. ¡Qué ganas de probar todos mis juguetes nuevos! Ai, que regeneran a merda do roja. Dale, ojo a los de los pinchos. ¡Hay que fijarse en el centro! ¡Hay que destrozar los bichos de dentro! ¡A cuidado! ¡Pinchos! Hostia puta que los parió. ¡Nos están quietos! Debe ser más rápida la asesina. ¡Sacad estas entrañas! ¡Deja la gelatina! ¡Rómpele los huesos! Me cago no pincho da virgen. Voy contigo, grandullón. ¡Will! ¡Sprint que acelera! ¡Ya te voy! ¿Y ahora qué, Peter? ¡No le doy en el centro! Gracias, Peter Quill. Puedes volar conmigo cuando quieras. Estoy listo para destruir. ¡Sin piedad! ¡El Blandiblue está jadeado! ¡Saca las bombas a bailar! Vale, estoy bien. Para eso estoy aquí. Joder. ¿Qué son esas cosas? Son unas alimañas amorfas. ¿Así son los monstruos que pueblan estos lares? Estamos fuera del santuario del Rey de Infierno. Más de mascotas, las criaturas locales son su Sube a alimento. terreno elevado. Sí que parecen comestibles. Para comestibles nosotros, como no nos vayamos. Estes cascos ahora faiseme raro poñelos porque son no, ¡Pero que atraviesa la selva! a sensación é diferente. ¡Forma de subir! Será más fácil escalar esta carcasa que el barrizal. Me da cosa llamarla carcasa, con el tema de que nos toca trepar por ella. ¡No es una carcasa! Es la carcasa hueca de un tiempo pasado, cuando la tormenta de la guerra arreciaba con más fuerza que la de este mundo. ¿Os divertís? Nunca creí que dispararía a una nave de la Resistencia. Drax, ¿puedes sacar el reactor con cuidado, por fin? Si fuese inflamable, el roedor ya le habría disparado. Bueno, tiene razón, tiene razón. ¿Procedo a seguir destrozándola? No. Vamos servidos, creo.
¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Genial, vamos por la mitad. ¿Y ahora qué? Si hubiese una forma de bajar el ala... ¡Ahí! ¡Los controles del ala! Muy bien, Rocket. Métele mano al panel de control del ala. Ojalá funcione hoy. ¡De loco! Gente, tened cuidado con las Entonces, luces ¿para qué rojas. preguntas? Oh, es una nave de la Resistencia. Como poco tendrá un explosivo escondido por algún lado. Vas a Amazon e xa o sabes. Valeronme 70 e pico euros. Se non recordo mal. No suenan así. 60 e pico ou 70 e pico. El infierno resuena por todo el planeta. Tampoco suena a ninguna señora. Pero os inalámbricos decentes, por menos de eso, olvídate xa, para empezar. Cuidado, algo de grandes dimensiones ha pasado por aquí. Si ves algo con unas garras del tamaño de Drax, avísame. E agora non me mencione los sades de mierda. A ver si adivino. ¿Un monstruo monstruoso? Bien, bien, chico, listo. ¿Es posible que no sepa que estamos aquí? No. La cuestión es ver a quién ataca primero. Casi seguro que pasa de nosotros. Ujú. Xa, que a calidad de mierda de que están feitos. Que lle cae a mierda esa por un ano de non usar. Si te refieres a que todo nos intenta matar, sí. Precisamente por eso es impresionante. Funcionan ben, non cho nego, pero o material é moi Lo cutre. estoy mirando. Estoy ansioso por ver la legendaria colección de Lady Infierno. Sí, eso está claro. Otra prueba más de que no somos bienvenidos aquí. Si nos diésemos la vuelta siempre que fuese así, no iríamos a ningún sitio. Eso es verdad. ¿A qué disparas, Peter Quill? ¿Hay algún monstruo? No, es que no quiero oxidarme. Cruza a selva. Drax, ¿crees que esto es una señal de Ley de Infierno? Está claro que no nos quieren en este planeta. Yo qué sé. Rocket, ¿puedes encargarte de esas ramas? ¿Quieres que las haga, añicos? No todo se puede solucionar con bombas. ¿Nos abres paso por aquí, Gamora? Lo que haga falta para llegar al infierno. Llama Lady Infierno. Sí, Gamora. Y si queremos tener una audiencia con ella, más nos vale mostrarle algo de respeto. Dice el que me llama el engendro asesino de Thanos. Una descripción precisa. Todos sabemos a qué engendro asesino se refiere. ¿Y qué pasa con su hermana Nebula? Me había olvidado del engendro azulado. Peña, planeta de monstruos, oscuro, peligroso. ¿Nos centramos? ¿Te dan miedo los monstruos, Peter Quill? Solo los más chungos. Tenemos que buscar cómo salir de esta selva. ¿Por qué? Aquí estamos secos. ¿No prefieres mojarte a estar perdido? Callejón sin salida. ¡Qué alegría! Espera, ¿eso de ahí es tecnología Chitauri? Pregunta a la Chitauri. No, no, sí que lo es. Un puente retráctil. Se usaban en la prisión en la que me tenían. Una pena que los controles estén al otro lado de un cañón enorme. ¿Qué estás? Tenemos tiempo que perder en esta selva. Arrojaré a la criatura sobre el cañón para que pueda activar el ¡Te puente. voy a activar un agujero en plena jeta! ¡Suéltame! No vamos a lanzar a Rocket. Muy bien. ¡Seréis hijos de mil chos! ¿Y cómo cruzamos? sacos de Pues buscando encontraremos otra forma. ¿Intentas solucionar todo a base de disparos, Peter? ¿Por qué no? Ni en broma. Los dos sabemos que está demasiado lejos para ti. Yo soy Groot. Tiene que haber algo que podamos usar, como un árbol enorme. Te estás exagerando. ¡Hala! te lancé No se al ve un final. pimiento. ¿Te chocas con un monstruo? Entonces no debería ¿Puedes haber o no? problemas. Planeta de monstruos. Ya. ¡Psicópata cataquiano! Vale. Este es termonero de mala muerte. Sabes que disparar al tuntún no va a asustar a los monstruos, ¿verdad?
Que no disparo al tuntún. Todo lo que hago es con un propósito y... sí, heroísmo. Aquí dá tirón su xogo, Creo que se está notando. No, las estatuas no nos observan. No estés tan seguro. Dicen que Lady Infierno Ah, tiene Villano ojos está en aquí. todas partes. Claro que sí, hombre. Hostia, este veo hasta aquí, cabrón. Igual teño que dar la volta. Porque non parece haber nada. E bueno, simplemente como información que igual non vos importa unha mierda. Os inalámbricos compreinos con dous objetivos. Ah, vale, aquí non aí non debo caer. Está bien. O primeiro é por ¿Creéis que estas estatuas son de los monstruos del... darlles un uso en general, por comodidade, probar. Aí xa teño falado No tiene ningún cos valor amigos santo. porque Es de é carne y cómodo de hueso. usar. Igual pertenecían a los pueblos que conquistó. Poño un pausa porque senón entre a conversación dos personajes e eu non vos ides enterar. Básicamente, isto permíteme, por exemplo, desplazarme sin ter que sacalos, é máis cómodo, sobre todo para cando estea en Discord. E o segundo é porque tamén quería probar uns inalámbricos decentes, que hasta estuve por comprar uns caros, pero ao final sabía que iba a ser quentadura. Si non dese solucionado co tema este, pues hasta podía plantearme cambialos, pero tocábamos collóns especialmente porque ainda acabara de coller uns fai 2 semanas ou 3 e os devolvín no acto porque viñeron, eran uns cascos que viñan como usados, faltáballes un cable que era, bueno, non esencial, pero que era un cable que tiña que incluir e non o incluía, e daba a entender que a alguén lle chegaron esos cascos, os devolveu e mos encasquetaron a min, basicamente, que a veces co tema de Amazon pasa. Eso, que mos cobraron como a novos cando eran usados, eso, para empezar. E bueno, eso, que ao final son cascos que eu probei van guai. O que pasa que evidentemente a calidade de sonido eu xa sabía de antemán que non se pode comparar aos duns cascos con cable. Porque o sonido non se transmite igual, o sea, é como a calquer tecnología. Inalámbrica versus alámbrica. Al final sempre vai haber pegas no inalámbrico. Non se pode comparar, vamos. Ao final as mellores conexións actuales, como pasa co cable ca fibra, sempre son inalámbricas, o sea, alámbricas, un cable. Non sei se teño que retroceder ou non, por cierto. Pero ahora mismo eu creo que non tiña salida, non sei se vos víades algunha salida. Mira, por aquí hai un camiño. Ainda que non leva a ningún lado. Vou ter que ir por aí, se ou sí, creo. Aquí non é. E agora estou nunha encrucillada. Aquí abajo hay más Vale. ruinas. Quizá podamos fabricar una catapulta. Que no vamos a lanzar a Rocket. Pero puede que haya algo más por aquí.
Drax, ¿podrías volcar esta cosa? Desde luego. ¡Ah! Puede que se hayan enfadado. ¿En plural? Están de caza. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! Vale, intentad no caeros. ¿Así nos das ánimo? Buen lugar para dejar una escultura. ¿Qué es eso? ¡Mirad arriba, gente! ¡Atención! ¡Estos bichos parecen carreados y letales! ¡Maldito Alcán! ¡Déjalo! ¡Plantado! Podemos contar en estas bestias y ir con Lady Sif. Hostia, qué cabrón. ¡Está debilitado! ¡Atacad! ¡Esa tierra y se queda! ¡Ahora! ¡Sácales los ojos! Estos bichos nos habrían venido de perlas hace un segundo. ¡Pues les avanzaré! Hostia, está me dañando moito. ¡Lárgate, Groot! ¡Seguro que las puedes saber! Hostia, que me matan, tú. Sabía que no me dejarías. ¡No tienen nada que hacer! Mataron. Que me sacaba unha burrada, Hostia, Zurmaster, estás aí. Perdechte todo o follón dos micros ou estaba simplemente aí en segundo plano comendo palomitas? Supoño que o segundo. Estaba indo un pouco ao show, pero bueno. Ai, non sei que clip. Hostia puta o que me están facendo, tío. ¡Me preocupan más los colmillos! ¡Seguro que las puedes saber! Ah. No, o sea, cando tiña ¡Que me suba el pulso! o audio do micro no stream doble, entendo. ¿Este sitio parece un cementerio o es cosa mía? ¡El huevo estará lleno de cadáveres! ¿Cómo reparto leña? Yo soy Groot. Ainda queda uno. Y aquí ainda queda. No es por llamarte ballena, pero... ¡A rebanar! ¡Ahora! ¡Creía que no me lo pedirías! Pensad que vamos de paseo por el zoo, pero con pistolas. ¿Quieres ver fuegos artificiales? Hostia puta. O do tiro cargado non me está gustando, porque é jodido de usar, tío. ¡Ah! ¡Hacen que me suba el pulso! ¡Cuidado! ¡Tienes una edad! ¡Enfrentaré a las bestias de Lady Sif! Recuerda que vamos a vender a una de esas bestias. ¡Está bajo mi voz! ¡Ya basta de estas criaturas inferiores! ¡Quiero monstruos! Yo soy Groot. Sí, yo también estoy medio perdido. ¿Dónde diantres estamos? Mirad a vuestro alrededor. Tiene que haber algún camino. Vale, esta nos extiende. Boas Faron. A ver, hoxe,
como vedes no título, houve de todo menos gameplay, que estuve aí un lío cos cascos. Entonces non estuve xogando tanto como parece no stream. Ademais que o stream corteino porque realmente levo creo que 2 horas de stream e non unha. Pero si, a ver, o xogo de momento está me molando. Solamente que eso, non levo aínda demasiado tempo xogando. Que de gameplay levarei... Hoxe levo menos dunha hora. Estuve coméndome moitos diálogos ao principio. Que a ver, a min os diálogos polo general non me parecen malos. Solamente o problema é que en stream os diálogos cortan un pouco o rollo, quizáis. Pero bueno, deudas. Pero bueno, xa me entendedes. O xogo sí, a ver, o xogo está me molando. O que pasa que, bueno, hai algún defectillo tamén que lle vin, pero en general está me gustando. Vale, aquí agora non sei que mellor a comprar. Roque lanza unha granada que atrae outros enemigos. A posición de objetivo en el grupo para o segundo ataque. Corre os enemigos golpeando sobre un e infligindo daño moral. Si solo hai un enemigo presente, ataca varias veces. Das carga hacia adiante e inflige desequilibrio a todos os enemigos nunha fila. Invoca ramas que salen disparados do chan e infligen daño moral aos enemigos en alcance con os enemigos. Creo que a que máis cunde sin duda Gamora, de momento. É a que máis rota me parece en combate. Vou comprar isto. Podía comprar a mellor a miña, de feito creo que isto vou non comprar despois cando acumule outros 2 puntos. Podía comprarlo xa ahora, pero o de Gamora cúndeme máis. ¿Por qué vamos tan decididos por aquí? Estas estatuas no están aquí por arte de magia. Las trajeron. ¿Quién? ¿Y con qué propósito? Creía que eras tú el experto en cuestiones de ley de infierno. En el panfleto no ponía nada de las estatuas. Vale, Gamora, yo creo que es por aquí. 50 unidades aquí. No tiene tantas. Ni de coña estamos cerca. Aún nos falta como medio planeta por recorrer. Lady Infierno podría cruzar esta selva de... Ti xogastes este xogo, Faro? Claro que sí. Pues no habría sobrevolado las montañas. ¡Ah! ¡Que ahora vuela! Posee criaturas voladoras. Yo he oído que dispara láseres por los ojos. Eso es otra cosa. Oh, eso no lo sabía. A mí me han dicho que hay 9 en total. Por eso se llama Seknarf 9. Ah, eso es ridículo. ¿Y todo lo demás no? Gamora, ¿puedes abrirnos camino? Dicen que Lady Infierno siente todos los cortes asestados contra la selva. É que creo que me falou Sislax nun comentario de Insta, creo que el sí o No xogou. veía uno de esos desde la guerra. Recuerdo que hacía falta como una docena de naves para derribar. Una docena de naves. O una infiltrada Chitauri. Me lo tomaré como un cumplido. ¿No hay rastro de la fortaleza? No. ¿Sabemos siquiera si vamos bien? Sí. ¿Qué os retiene? Miedo. No. Es que creo que esa trampa mortal la debería cruzar otro antes. Groot y yo somos la mercancía. Solo uno de vosotros es la mercancía. ¡Avanza! No. ¡Avanza tú! ¡Venga, vamos! ¿No deberían ir en cabeza los líderes? No, si es peligroso. Porque tengo que cubriros las espaldas. Claro. ¿Ves? No pasa nada. Es seguro. Vale. Ni se te ocurra darme un empujón, asesina. Hay formas mucho mejores de matar a alguien. A él non podían usar a ramas de Groot. ¿Qué narices? Xusto cando paso eu. Que bien. Groot dice que hay algo ahí abajo. No importa. Claro que importa. Esto no es estable. ¡Muévete! LOL. He visto un tentáculo gigante. Oh! Como odio cando o xogo fai eso, tío. De feito, dei outro botón porque estaba dando... O sea, dei o A porque pensei que me ia facer o de manter pulsado A, o sea, de aporrear A como fixo onte. Bueno, o martes.
E hoxe faime a guarrada de pulsar o X. A X. Hai que ser falso. Ah, que ahora non me fai nin eso. What the fuck? E o que máis me jode é que aquí fai como unha precarga. O sea, unha carga, parece que ten que cargar a fase outra vez. Hai moitos xogos que este tipo de cargas fastidian porque é como un plan. En serio tes que cargar tanto se o mapa xa está en memoria? En serio, tío. É que este tipo de situación sí que me tocan os huevos. Como os de Bethesda. Ah, dis polo... o das cargas. É que os de Bethesda non sei cales dis. O Fallout non é de Bethesda, ou si? Porque creo que é un... Tiña margen, o que pasa que claro, se lle daba antes de tempo. Buenos reflejos. De nada. No te acostumbres. Aí veñen os enemigos. No estamos solos aquí. Vale, listo. Hostia. Congelou. Peña, ¿alguno sabe qué es eso? ¡Monstruo! Que acaba de pasar? Esa animación estaba mal feita. Algúns enemigos teñen varias barras de saúde, como indica os marcadores sobre o medidor. Cando acabes cunha barra, o seu marcador desaparece e mostras o seguinte. Cando non quede ningún marcador, aparecerá a última barra de saúde do enemigo. Si, Starfield sei que é. É os Skyrim. En Fallout non hai pantallas de carga tan largas, polo menos no 3. Pero ademais pantallas de carga, bueno, cando morres a mellor ahora mismo tampouco me lembro ben. Vale, vamos a pelear aquí duro. No quiero que me zampe un tigre tentacular. Seremos nosotros quienes nos lo comeremos. Punto débil está expuesto. Mis hombres llevaban tiempo sin sangre. ¡Chicos, a juntarse! Aí ven. Ansiaba salir victorioso de tamaña batalla, Peter Quill. Diles a los demás que cesen su intrusismo. Quiero encargarme yo solo. No. Si alguien se va a encargar de esto, seremos yo y mi espada. Yo soy Groot. ¡Gente! ¡Dejad de ir por libre! ¡Somos un equipo! ¡Luchamos mejor juntos! En el campo de batalla, uno para todos y todos para uno. Y así es como venceremos esta vez. ¿Quién está conmigo? Hoy soy el destructor. ¡Hacerlo! Oh my god. Creo que no le mola nada esa idea. Hola, está cubierta de hielo. Mantened las distancias. No medio de derecha está activo. Pode aparecer un aviso de acción durante o combate. Pulsa o botón para activar un ataque especial dun guardián. Un aviso de acción executando correctamente inutilizará ao enemigo.
huyendo. Mulloncito. Sin el rabo entre las piernas. O vai buscar refuerzos. Yo digo que vayamos tras él y lo rematemos. ¿Alguna vez te han dicho que das miedo? Sí. A ver, está claro que ahí arriba hay una salida y eso es justo lo que necesitamos. Y además así sabremos a dónde O tenemos. que me estou dando conta destes cascos é que a diferencia dos que teño, como este están moi gastados, pero bueno, creo que tamén é por como son, estes aíslanme moitísimo. Entonces, a sensación é bastante rara respecto aos outros. O sea, rara, distinta, porque ao final estou acostumbrado aos outros. Eu no Fallout 3 non recordo que houvese pantallas de carga. O sea, cando sales a mellor do refugio, sí. Que aí sí que hai unha pantalla de carga. A mellor tamén é porque xoguei cando xa o xogo tiña bastante tempo e tiña ordenador decente, non sei. Pero no Fallout 3 en concreto non recordo pantallas de carga largas. Despois non podo opinar máis porque dos outros non xoguei. O sea, xoguei a probalo o Skyrim no, o Oblivion, pero ese pouco xoguei. Ese creo que sí que tiña pantallas largas. Son os Logitech G533, se non me equivoco agora. Sí, son G533. Espera. Sí, correcto. ¿Tenemos que ir? Decidido entonces. Vamos a escalar este artilugio, Kyle. Sí, vale. Pero ¿cómo hacemos eso? Buena pregunta. Cheguei a probar os Razer Barracuda X, Admito que non me parecían malos, pero túvenos que devolver porque eran cascos que me venderon como a novos e eran destos que igual xa abreu alguén. Puede ahorrarnos esta búsqueda sin sentido, Peter Quill. ¿Puedes dejar de llamarla así? Ah, parece que por aquí hay uno de esos E máis bancos tiña de un trabajo defecto, retro. e por eso No me devolví. sorprende. Pero bueno. Alguien estaría tratando de arreglar el antiguo bombardero. Vale, aquí puedo. Rocket, vamos a ver si esto aún funciona. Sí, vale. Pero espero que no nos ataque ningún monstruo. Non podo comprar nada, o sea que... ¿Y por dónde íbamos? Esperándoos para Bueno, poder supoño que escalar ti este artilugio. dirás que se escoitan peor, porque ao final, se o dixeron casi todos... ¿Creéis que todavía... A ver, eu sei que se escoitan mellor os de cable, son consciente. Si los hubiera, no estarían O sea, modificados. distinto, También pero bueno, en general demasiado- diría que se escoitan mellor. Puede que sí sean abono para plantas. Yo sí que le sacaría provecho a un visor así de guapo. Mentirías más de lo que hablarías. Estoy de acuerdo. Yo también prefiero la ineptitud de Peter Quill a las mentiras del roedor. LOL. Mantener para acceder al modo guardians. Gamora, ¿hasta dónde puedes escalar esta cosa? ¡Vamos a verlo! ¿Disfrutas de este momento, asesina? ¿Qué momento? Visitar la tumba de tus enemigos. Los del Cuerpo Nova no eran mis enemigos, Drax. Eran los de mi padre. ¿Es algo útil ahí arriba? Desde aquí puedo ver el reactor ese. Un par de disparos deberían derribarlo. Muy bien. Esa preciosidad es nuestro billete de salida, supongo. No es ni una preciosidad ni un billete. Es un reactor. Hostia, recibo daño de De caída. la Resistencia, ahora una del Cuerpo Nova. 2 de 3 en el bingo de la Guerra Galáctica. Tal vez este fuese un escenario del avance contra los Chitauri. ¿O era una fortaleza de los bichos y se dedicaban a derribar estas naves del cielo? Drax, puedes cargar con ese trasto sin problema, ¿no? Así es. Al igual que los de la poderosa Ley del Infierno, mis músculos son excepcionales. A mí, Este reactor es tremendamente pesado. Creía que tus músculos eran excepcionales. Sí. Por eso puedo mover tanto peso. Pero ¿sabes dónde lo estás poniendo? Ya veo. Ya veo. ¡Daos vidilla! ¡Que hay que llegar al castillo! Fortaleza.
Vale. Si el bombardero está lleno de gnomas muertos, tal vez deberíamos vaciar sus bolsillos. Los carroñeros ya habrán esparcido los huesos por toda la región. Tendrías suerte si encuentras un dedo. Imagínate un cuerpo intacto. El reactor ese está bastante colgandero. Y lleno de porquería. Will, mira el soporte del ala allí arriba. Está a punto de venirse abajo. A ver, xa expliquei antes porque os comprei. Eu sempre fui máis pro de cascos con cable. Chicos, la criatura contra la que hemos luchado sigue por ahí. Vamos a hacer algo con ese Dei o reactor. botón que non é, Reactor verdad? estropeado no podrá hacer nada contra una criatura. Bueno, Sin explosiones, Rocket. esos ainos. Pero bueno, da igual. Ahora xa están comprados. E estes nos vou devolver. Ahí mismo va bien. Hecho. Ese reactor es un armatoste y solo pende de un simple hilo. ¿Y ahora qué, Peter Quill? ¿Por qué creéis que valía la pena luchar por este lugar? Tal vez no lo valía. É que pa audio, pa micro, pa sonido no, pero pa micro suelen ser sempre mellores con cable. E os inalámbricos tes que ir a uns moi caros. Estes a mí non parece que me escoiten mal, pero evidentemente escoitanse mellores de cable. O que pasa que as pegas que se lle puxeron ao principio do stream non o pensei, porque a ver, ti perdeste isto percal, pero ao principio entrou un Gabi e non puxo ningunha pega, e despois entraron dúas personas e dixeron, buah, escoitase baixo, outro di que se satura, e había un lolazo aquí tremendo porque eu en plan, ou satura ou se escoita baixo, non poden ser as dúas cousas. Despois chega Viqueira e di que se escoita borroso, porque para el borroso e saturado é o mismo. Bastante lógico esa súa definición. Entonces ao final estuve eu probando, eu escoitaba o stream a través do móvil e a través do meu ordenador eu escoitaba perfectamente. Era consciente de que se escoitaba máis baixo que cos cascos con cable, pero que se escoitaban ben, e no OBS estaba en rojo. Pero bueno, despois chegamos á conclusión de que lle había que subir a ganancia no OBS para que a xente estuvese contenta, que é como está ahora mismo. Ahora mismo estánse escoitando a un nivel similar aos que tiña antes, pero bueno, escoitanse distintos, son consciente, pero bueno, son inalámbricos tamén. É o que soltei no medio antes no medio do stream. Eu agora podo ir cagar, se quero, literalmente podo ir ao baño, e se queredes escoitades os efectos especiales. E da outra forma, non. É simplemente eso. Comodidade que tanto me vendían, quería probala in situ para ver as ventaxas e bondades dos cascos inalámbricos. Que eu tamén os comprei por outros motivos, non só por eso. Porque, por exemplo, vin que estos tamén valen para a tele, para a Smart TV. A idea era que foran Bluetooth, estes non son Bluetooth, pero vin que a Smart TV enchufando o receptor funciona, aínda que ten certa incompatibilidade. Entonces podo ver películas de noite sin molestar a nadie, por exemplo. E ademais de que o sonido envolvente sempre é superior a calquer altavoz da tele. Vale, ahora ben, por onde podemos subir aquí? Porque aquí ahora... Este cacharro está tan oxidado que apenas se ve el azul. Ya hace mucho de la guerra. Y este sitio chorrea por todas partes. ¿Ahora ya puedes subir? Esto me trae recuerdos. Ah, que se corta. Vale. ¡Hey! ¡Han comido! ¡Gran trabajo en equipo, gente! Eu pensando que He ayudado en esto. iba a escalar para axudarme. Copas resbaladizas y azotadas por el viento. ¡Ya vamos! Lo cierto es que admiro el compromiso del equipo con la seguridad. A ver, eu xa Claro, hubiésemos logrado sin la ayuda del... todos os que estades aquí xa me conocedes. E a verdade é que me quentei, pero bueno, quenteime tamén porque hai unha cousa que me fastidia máis que me fallen as cousas en general, senón que me fallen en directo ou que me esteden tocando as huevos cando estou en stream. E claro, ao final, despois de tantos ajustes e reinstalar drivers e a su puta madre e decirme que iba igual de mal,
Pois eso, ao final cando dei ca clave no OBS, Conozco el mérito cuando lo pois ves. xa levaba máis de hora e media de Todos stream. sabemos que Gamora es súper molona y súper Ou valiosa. dúas. Bueno, dúas. Ahí está, la fortaleza de Ley de Infierno. Se ha hecho más grande, eso seguro. ¡Ja! No se ha hecho más grande, es que ya nos acercamos. Parece que por aquí se puede bajar. Pues allá voy. Oh, oh. ¡Qué asco! Está pegado. Chicos, Vanse pegar casi tamén. mejor que no vengáis aún. Era visto. ¿Por qué narices es tan profundo? ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? Hijo de Smag. ¡Agárrate! La espada no servirá, busca una cuerda. Sí, rápido. ¿Y dónde encuentro una cuerda? Yo qué sé, me ahogo en gelatina. ¡Will! ¡Haz algo! ¡Mierda, mierda, mierda! Eu non podo usar as ramas, o puto Groot. O propulsor. Que está facendo? Por qué? Abogou. E por que grita Peterson que está por render Rocket? É que aí non me quedou claro o que tiña que facer. Estaba movendo os dous sticks e solo se movía unha movida. É que o problema que vexo dos... Eu xa o dixen o martes. Non me gustan nada os Quick Time Events, pero nada, nada. E os Quick Time Events deste xogo, menos. Está me parecendo mierda, sobre todo hoxe. Porque, non sabe, os Quick Time Events sempre che pillan desprevenido. Cando che é pulsar un botón e despois te acostumbras a que tes que pulsar ese botón e depois de repente, nunha situación que parece igual, che mandan pulsar outro e ti pulsas o outro, ou que o pulses dunha forma diferente e estás destinado ao fracaso. E sobre todo cando cho fan así. Eu creo que na miña opinión, creo que os Quick Time Events deste xogo están mal implementados. E agora o peor é que non podo saltarme esta parte. Chicos, casi mejor que no vengáis aún. ¿Por qué narices es tan profundo? ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? É que ahora que terme que comer a animación esta outra La vez, espada no servirá, busca una cuerda. Sí, rápido. e non o vou pasar da Me segunda. ahogo en gelatina. ¡Will! ¡Haz algo! ¡Mierda, mierda, mierda! Eu sigo sin entender por que o puto Gru non usa as ramas. Eu non sei o que teño que facer. E o xogo non me dá tempo a nada. Ah, que era simplemente xuntar. E agora congela todo. Vale. ¿Qué has hecho? Brujería. Pero qué frío. Rocket, tenemos que sacarlo de ahí. Ah, e agora acordan ya as ramas. Curioso que solo salira... Hostia. Estánse congelando. Que parece que o Drax se congelaba. ¿Qué es lo que ha pasado? Ni idea, mis blasters se... Solo habían hecho eso una vez cuando era pequeño. No lo hago a propósito. Tecnología esparto y... Cuando crees haberlo visto todo, se saca de la manga trucos así. Venga, va. Podrías dejarlas tranquilas. Quill, solo quiero ver cómo funcionan. Si no, bien podría ser magia. O brujería. Chicos, O enlaces neuronales cifrados con ADN y nanoaleaciones cambiantes. O brujería. Un frío que pela, completado. O volume que a veces cambian os diálogos, porque non sei se foi o único que notei, pero aí os diálogos coitáronse máis alto.
Pulsa un para equipar o disparo xélido. Bueno, no, esto. O icono sobre el saludo enemigo indica si vulnerará un elemento. O elemento recargarse co tempo mentre a munición pode recogerse. ¡Cubito de hielo instantáneo! Nos alegramos por ti y tus pistolas, Will. Está en CD, ¿no? ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Otra especie de estas cosas! Cuanto más, mejor, ¿no? ¡Se dedica a absorber todo lo que le tiramos! ¡Hay que desbloquear los pinchos de dentro! ¡Pasad el plan! Non entendo cando me sale eso. ¡Tú no me das órdenes, asesina! ¡Mis golpes rebotan en la gelatina! ¡Así nos la pasamos! Debín usar o outro ataque que lle desbloqueei antes, pero bueno. Estas cosas parecen comida de hospital. Merda, teño un puto... Para cuando acabemos, va a necesitar más monstruos. ¡Dispararle al plan no funciona! La nube exterior desvía nuestra atención del núcleo. ¿Sientes el bloque letal? ¡Hola! ¡Pero ha faltado! Siento mucho. Non acabo de entender como vai o de hielo. Da gusto partir caras con estas armas. ¡Están bien! Debemos destruir los núcleos. Vou morrer, como siga así de man que dá. ¡Qué enorme fuerza se está desaprovechando! ¿A qué genio se le ocurrió ponerles el filo por dentro? ¡A saber! ¡Pero a qué es divertido cortarlos en dos! O do hielo non acabei de entender como vai. Hay que subir ahí arriba. Podríamos escalar y bajar por el otro lado. ¡Premio! ¡Que alguien le dé una estrellita dorada! Busquemos por dónde podemos escalar. Las estrellas están compuestas de hidrógeno, no oro. Eso sería un planetoide. Hostia, puto. Drax, ¿podrías sacar el cañón a rastras? Lo intentaré. Es más testarudo de lo que esperaba. ¡Ah! Imposible. No quiere quedarse quieto. ¿Y no podías sujetarlo un poquito más? Prueba tú a sujetarlo un poco más. Ah, vale, tiña Debemos que... encontrar el modo de sujetar. Drax, ¿puedes probar otra vez? ¿Por qué? No se mantiene. Intento resolverlo, confía en mí. No puedo sostenerlo para siempre. ¡Ah! Desde fuera de la nave no puedo hacer nada. ¿Por qué no te doblegas? Porque está enganchado a una movida elástica. ¿Estás seguro de que ese es el término? Sí. Para tuyo, cañón, Usa retrato. tus armas mágicas. Tal Para vez nos tuyo, puedan ayudar. Drax, ¿puedes probar otra vez? ¡Sucumbe ante mí, máquina perversa! Pero non fai Me nada. han derrotado, Peter Quill. Tiene que haber algo que podamos... Drax, ¿puedes probar otra vez?
É que non entendo onde teño que disparar, pero autoapúntame para baixo. ¡Resiste a mí, gloriosa! Ah, Impresionante, Peter Quill. Ahora hay que sacar el siguiente. aquí este non lle teño que disparar. Va. Venga, Quill, déjame echar un ojo a tus pistolas. No vas a juguetear con mi único medio para defender. Rocket, necesito que te metas dentro de ese agujero e intentes soltar el cañón desde el interior. ¡Hola! Es una nave Chitauri llena de trampas y mecanismos letales. Pero si te encantan esas cosas. Tienes razón, me encantan. Y siempre he querido ver un bombardero Chitauri por dentro. Vale. ¡Ah! ¡Aquí hay algo que apesta! ¿Ves? ¡Oh, mierda! ¿Todo bien por ahí, Rocket? He encontrado a la tripulación. Hasta los gusanos desprecian a los Chitauri. Rocket. Tranqui. Voy a redirigir parte de la poca energía restante al cañón y... nada. ¿Sabes qué te digo? ¡Que le des! ¡Lo voy a volar! ¿Qué? Espera. Piensa en todas las trampas y... Lol. ¡Miradlo! Debe de haber reactivado el chisme. Rocket, ¿todo bien? ¡Sí! ¡Y hasta me he secado! Lol. Gamora, ¿podrías abrirnos camino a través de la chatarra? Claro. Sí, Peter Quill. Continuemos hacia el Palacio de la Gigante. Cruza el barranco. Tío, ¿otro tentáculo asesino? Cuidado. Podría estar haciéndose el muerto. Oh my god. No parece un monstruo feliz. Bueno, al menos se ha ido. De vuelta con su madre, Lady Infierno. ¿Por qué el puente siempre está en el lado malo? Esta vez insisto en lanzar a la bestia inmunda. Pues yo insisto en empujar al musculitos por el acantilado. ¿Con qué propósito? ¡Que las pinches! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡No! ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No vamos a lanzar a Rocket. Ridículo. Nos detienes por el bien de los sentimientos de la bestia. ¿Cuándo se ha preocupado él por nosotros? Suéltalo. Que te sirva de lección, roedor. Ya te enseñaré yo lo que es una lección. Dejadlo ya, chicos. Se supone que somos profesionales. No nos comportamos así. Yo sí. Dejar que una irrisoria instalación Chitauri detenga nuestro avance no es profesional. Pues dejad de perder el tiempo discutiendo. Encontraremos otra forma. Vale, vamos a ver. Por aquí no. Antes creía que el roedor tenía el arma más potente del grupo, pero Si no podemos cruzar, tal vez podamos rodearlo. Buscad grietas, huecos o fisuras, gente. Gente, aquí hay algo. Es profundo. Esto pinta bien. tenemos poco espacio para maniobrar en caso de ataque. No estaremos aquí mucho tiempo. ¿Alguien ve alguna salida? Haremos una si hace falta. ¿Vosotros oléis eso? Por aquí atrás apesta. Ah, sí, es un olor infecto. ¿Pero de dónde viene? ¿Qué leches? No. Oh. Sí, hay algo muy asqueroso detrás. La física detectada. Yo soy Groot. ¿Quieres saber cómo las pistolas de Quill pueden crear hielo de la nada? Ni la más remota idea, ¿eh? No me deja desmontarlas para averiguarlo, pero... Drax, ¿puedes tirar eso a la pared? Lol. Perfume perturbador. Estoy cerrando todos los orificios de mi cuerpo. Lol. Vaya, esto me descuadra. ¿Hola? ¿Hay alguien? Me da que sí. ¡Ay! Vale, se me ha acelerado el pulso. ¿Por qué Lady Infierno encerraría a esta criatura? ¿Porque es más fea que un dolor? Quizás sea alimento. ¿Alimento dices? Sí, para monstruos. Me pregunto qué sabrá. Lol. ¿Cómo vas a hacer eso? Podría servir. Vas a tener que ver ¿De alimento? pastillas con
La jaula. Hablo de la jaula. Si entramos en la fortaleza con nuestro monstruo tan tranquilito, se reirán de nosotros. ¿Te ha mordido? ¿Qué murmuráis? Gamora cree que lo del monstruo colaría con una jaula en condiciones. La pega es que ya hay un monstruo cabreado dentro. Libérala, me desharé de ella. Como la otra vez te funcionó también. Necesitamos otro plan. Sí, a ser posible uno que me reafirme como líder. LOL. ¡Ah! 2 por 1. ¡Mándaselo, Drax! Caparazón exterior no cumple sus zonas bajas. Corre, coño. ¡Pienso recrearme! Por 2 yo rabo. A ver qué hace ahora sin su bola de hielo. ¿Cómo acabamos con esta cosa? ¿Alguna idea? ¡A la tripa! ¡El Tizipú tiene el estómago sensible! ¡Acepta tu muerte! Merda. ¡Me van a obligar a empezar a coleccionar colas! Su honor no les deja rendirse. Todo tuyo, Rocket. ¡Forma parte del trabajo! ¡Vamos a darle la vuelta y hacer que se entere! Parece que o hielo non lle fai moito. ¡Últimas palabras! ¡A este no sé por qué tengo que atacarlo! Peter Quill, lánzame contra él. ¡Bien dado atrás! ¡Ayudando! ¡Aguanta, grandioso! ¡Más! ¡Venid a mí, bestias! ¡Ja, ja, ja! Tú te vienes conmigo. ¡Hostia! ¡Démonos prisa! Temblaba. Bugueado. Primero la lluvia, luego la gelatina, después los huecos apestosos llenos de moco y ahora monstruos. Hostia, como lle mola que... Tú lo odias todo, Rocket. Cierto, pero sobre todo la parte del túnel apestoso con mocos. No soporto que se me irrite el pelo. Olemos excepcionalmente mal. Sí, peor que de costumbre. Yo he pasado por la misma basura que vosotros y huelo a rosas. Ah, claro que sí. Es mi aroma de héroe sexy. Vale, mola eso de que ¿En encolla. Selknarf no saben lo que es una carretera? Vamos a ver... Groot dice que miremos cómo están las cosas por aquí. Groot, hazme un puente. La fortaleza está justo al otro lado de esos acantilados. Estoy seguro de que es por aquí, pero no será fácil subir sin espicharla. Si es fácil, no vale la pena. Eso lo dirás tú. Yo adoro lo fácil. ¿Y qué hacemos si la cosa se tuerce con Lady? Todo irá bien, ¿verdad, Groot? Pajotero. Me deja sear. Si seas Groot es el No. problema. Menudo egoísta estás hecho. Si vamos a negociar con la reina monstruo, ¿cuánto vamos a pedir por el nuestro? ¿Cómo que no seamos amarillos? Esto es un negocio. Necesitamos sacar beneficio. Will, no te olvides de lo que hablamos antes. No es nada. No te preocupes, Rocket.
¿Quién sucederá a Lady Infierno en el trono si ella tiene un accidente? Tal vez sea inmortal. Nadie es inmortal, ni siquiera la propia muerte. Flipo con que lo hayas dicho sin reírte lo más mínimo. Yo soy Groot. ¡Hala! Está desde ya en mi top 10 de fortalezas. Hostia. ¡Qué narices! Dijiste que el monstruo de la zona de cuarentena era raro. ¿Tiene toda una horda de esos bichos? ¿Hemos perdido el tiempo? ¿Casi nos matan para nada? Y nos arrestaron. Una fiesta. Fue moderadamente divertido. Ahora tenemos una bomba a punto de explotar en la nave y le debemos pasta a la pasma. Gente, cada paso en falso nos acercaba más a completar nuestro mejor plan hasta la fecha. ¿Cómo dices? ¿Cómo os sentiríais si hubiésemos traído a un adefesio de esos para luego descubrir que Lady E tiene todo un clan? Hubiese sido una bajona importante. Exacto. Y eso sí... Acabemos de una vez con esto. Uy. Estarás de coña. Vale. Está en el quinto pino. O en el sexto. ¿Ese condenado puente es infinito o qué pasa? Estás exagerando, roedor. El puente llega hasta la fortaleza, por lo que no es infinito. No, me dejas Joder. más tranquilo. Venga, en marcha. 3 ciclos. Peter, ¿No te olvidas de algo? Oh, cierto. La jaula. Si pillamos este cacharro era para que nos tomasen en serio. Groot, ¿te importa apretujarte? Peter Quill. Aún puedes pensarlo. El árbol no parece muy monstruoso. Drax, estamos siguiendo el plan que acordamos en la Milano. No seas testarudo. Está claro que el De roedor es el que... testarudo nada, simplemente me niego a cambiar de idea. Porque es la decisión correcta. Tortolitos, vamos. El puente no se va a cruzar solo. Espero que Lady Infierno sea tan ingenua como crees. Aguanta, colega. Cuando llegue el momento, te sacaré de ahí. Al estilo Rocket. Gamora, ¿me echas un No. cable? ¿Qué por? No quiero que peligre tu puesto de líder. Ah, venga ya. No me mires, no voy a tirar. Recuerda, colega, imponente, como yo, pero en grande. Yo soy Groot. Bien, bien. Vale, allá vamos. Que cabróns. Ah, pensei que lle iba a costar máis leval. ¡Hala! Vale, ala. Demasiado cerca. Calma, grandullón. No sé qué habrás oído, pero solo queríamos traerte a un nuevo amiguito. Ya sé que no me entienden, pero lo mismo responde bien a los tonos relajantes. ¿Alguien se sabe alguna canción de campamento o algo así para pasar el rato? Yo me sé una. Se llama... Déjalo, anda. Vale, pues nada. Espera. Déjalo anda, ¿es el nombre de la canción? No. Vale. Bueno, ¿cuándo me va a relevar alguien con esta cosa? Estamos a 60 clics de la fortaleza. Yo diría que a unos 75. Solo hay una forma de salir de dudas. 0,1 clics. 0,2 clics. 0,9, 2,1, 0,3 clics. 4,5. 0,4 clics. 0,5 clics. 0,6 clics. ¿Qué está pasando? Parece que se está quedando sobao.
Ah, e ora anda solo. E que antes paraba se lle paraba eu de dar. Pero ahora no. ¿Qué cojones? Fui muy random 13 añazos este ya. momento. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy, lo prometo. Este flashback. Está soñando, desperto. Tú sigue bateando así de bien, George, y acabarás entrando en el Salón de la Fama. Casi que mejor le quito las pegatinas y las pego en el lugar correcto. Aún me duelen los dedos de tanto marcar páginas. Sé que no se debería jugar así, pero ya estoy harto de morir cada 2x3. La peli estaba guay, pero la música era un pasote. Me flipa que pudiera cogerla. Ese espectáculo de los Maiden fue la caña. Montar en una de esas motos de deluxe sería un alucine. La batalla final era flipante. Parecía que los héroes estaban perdidos, pero lo lograron. Oh, macho. Viajar por el espacio debe molar un montón. Algún día esto valdrá un verdadero pastor. Era alucine que se montase semejante desastre por un error tan pequeño. Ah, agora podo avanzar máis. Pronto hará calorcito para dormir fuera. Home, na época na que está basado inalámbrico non había, ¿Qué habrá ahí fuera? Andy dice que te puede entrar un parásito cerebral si compartes el cepillo. ¿Te imaginas? Algo creciendo dentro de ti, controlándote lentamente. Joder. Bueno, sobre todo ahora estoy dando unha Mamá dice que patada jugaba mucho cuando era pequeña, pero yo ao no recuerdo copyright. estar cerrado desde siempre. Buah, esto va a ser una pasada. Aquí no hay nada más que mirar. Claro. Vaya, vaya, vaya. Mira quién decide aparecer por fin. Y mi tarta. ¿Te avisé? Ala, vai. No te creo. Oh, estoy tan llena. Mamá. Vale, siéntate, tortuga. Hostia. Hostia, é o seu cumple. Tranquilo, no voy a cantar. Hostia. ¿Gusta tu voz? Puede que seas el único. Pide Hostia, un deseo, tarta ya mola, eres ya. adolescente. Fíjate cuántas amiguitas. Alguien va a ser muy popular en el cole. Mamá. ¿Qué? Eres un chico muy guapo. Las chicas se van a quedar. Mamá. ¿Qué has pedido? ¿Y qué iba a pedir? Ya tengo lo que quiero. Vale. ¿Y qué tremendo favor vas a pedirme ahora? 10 pavos. Dan, Andy y yo queremos ir a ver El Caballero del Cosmos. ¿Una peli? ¿Esta noche? ¡Vamos! ¡Es flipante! Zombies espaciales invaden la Tierra. Y tienen que cargárselos unos chavales. No sé si quiero que veas esto, Peter. Te dejé ver la de ese con la máscara de hockey. Y dormiste 3 noches en mi cama. LOL. No
¿No viste El Exorcista siendo más pequeña que yo? De eso te acuerdas, pero cuando te pregunto si has cogido el almuerzo, te quedas con la mirada perdida. ¿Qué tosca? No, es que pensaba Hostia. que pasaríamos la noche juntos, nada más, y si acabamos la partida. No puedes retirarte cuando estoy a punto de ganar. Vale, pero no es eso, es que es el estreno y es mi cumpleaños. Es el destino. Predestinado, ¿eh? Anda, porfa. No lo sé. La camioneta sigue en el taller y no quiero que vayas por ahí tú solo de noche. Hay demasiada gente rara, no es seguro. Tendré cuidado, mamá, como siempre. ¿Como cuando te pusieron el ojo morado? Ya te dije Ya que... lo sé. Estabas defendiendo a alguien y eso es algo bueno. Pero no puedes solucionarlo todo a base de puñetazos. No podía dejarlo pasar. No. Por supuesto que no. Vale, tráeme la cartera. É que se sube isto a YouTube, está claro que mo No tan mínimo rápido. desmonetizan, que eu total Antes non de que cobro te nada, vayas, porque eu hay non... una cosa que quiero darte. Pero se me 20 pavos. entendedes. No te pases. Digamos que es un regalo de tu padre con retraso. Lol. Está arriba en mi cama. Cógelo mientras termino por aquí. Lo abriremos juntos. Parece que lle chamou retrasado ao pai. Tal como dixo. Vale, dixo de ir arriba polo regalo, ¿no? Te quiero en casa nada más terminar la peli. ¿No podemos ir a los recreativos? No me tientes, señorito, o te quedas sin cine esta noche. A veces los abuelos me dejaban dormir con ellos, cuando tenía demasiado miedo para dormir en el sótano. Uf, menos mal que ya puedo tener el pelo como yo quiero. Vale, por Dios. Los echo mucho de menos. La abuela me llevaba los domingos a la ciudad a hacer recados. Siempre parábamos a tomar un helado de vuelta a casa. Hasta en invierno. Parece una locura, pero mamá está convencida de que papá era alienígena. Lo cree a pies juntillas. ¿Podría ser verdad? É que é. Vale. E agora vai estar todo negro aí tamén. É desperta. O sea, soñou desperto. Precio da liberdade completado. Nada, en cualquier caso. Capítulo 4, a Reina Monstro. Como iba diciendo, ¿no te fías de mí, Rocket? ¿Con Groot? Ni de coña. No pienso dejar su corteza en tus manos. Tú decides, Peter. Tienes envidia porque mi plan es mejor. Estás verde de envidia. Mejor que acabar morado. Venga, chavala. Tengo 12.000 voltios que llevan tu nombre. Seguro que puedes fiarte de Gamora para eso a lo que obviamente estaba prestando atención. Yo le confiaría mi vida. Yo también le confiaría tu vida, pero no la de Groot. Ale, borde. Tengo muchísima más experiencia colándome en sitios que tú. Vale. Capítulo 4, Lei de Inferno. E ímolo deixar aquí porque xa antes dixen ás 9:30 dixen que lle iba a dar media hora máis. E xa vedes canto lle dei. E ao final deille hora e media casi.